Lo primero, agradecer a todos los que habéis decidido estar aquí y no tomar otra opción. A la organización por habernos invitado, pero sobre todo felicitar a la Diputación por la estrategia Adinberri o la experiencia Adinberri, que más allá de las líneas que estáis lanzando, yo creo que ya de momento está sirviendo para poner el foco en el envejecimiento y hablar del envejecimiento con naturalidad y romper o empezar a romper ciertos estereotipos que venían estando históricamente. Bueno, yo vengo a hablaros de la teleasistencia. Si Carmele ha hablado de lo presencial, pues un poco yo lo que vengo a hablar es de lo no presencial. La teleasistencia de Euskadi puede ser hoy en día un orgullo de los servicios sociales vascos. A nivel internacional y a nivel estatal es una referencia, delegaciones diversas de Francia, de Latinoamérica, Cataluña, se interesan por el servicio y hoy en día, como os decía, es un referente. Para las personas usuarias es un servicio de alta valoración. Todas las encuestas de satisfacción que realizamos anualmente tienen una puntuación de superior al 4,5 sobre 5 puntos. Y luego es un servicio que está funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año. Para que eso sea así, hay alrededor de un centenar de profesionales que son los que están detrás de este servicio, en el que muchas veces lo que tenemos en mente es la teleoperadora que atiende la pulsación de la medalla. Ellas hacen un trabajo fundamental, con una gran profesionalidad, pero detrás de esa voz hay todo un equipo de trabajadores sociales, de técnicos de teleasistencia, y aprovecho pues, para hacer ese reconocimiento a todos estos profesionales, que gracias a ellos el servicio hoy en día es lo que es. Bien, y en este escenario tan positivo, ¿dónde está Guipúzcoa? Pues Guipúzcoa es el territorio histórico de Euskadi que más ha crecido en cuanto a población de teleasistencia en los últimos años. En los 5 últimos años, la población de teleasistencia de Guipúzcoa se ha duplicado y hoy en día, como veis ahí, está cercana a los 16.000, 15.000 usuarios. ¿De qué hablamos en esas cifras? Pues hablamos que de las personas mayores de 65 años de Guipúzcoa, casi el 10% tiene el servicio de teleasistencia en su domicilio. Sin embargo, como veis ahí, hay grandes diferencias entre las zonas más habitadas y los municipios de menos habitantes. Frente al 10%, superar el 10% en la capital y en los grandes municipios, en la zona rural la cobertura es mayor. Bueno, seguro que profesionales sabéis analizar esta información y no es que sea negativo en sí mismo, sino que las realidades rurales son distintas. Si estos datos los llevamos a personas mayores de 85 años, podemos decir que las guipuzcoanas mayores de 85 años, el 44% tienen teleasistencia. Eso ya son unas cifras muy importantes. Tal como decía Itziar en la presentación, la teleasistencia de Euskadi se caracteriza por ser una teleasistencia sociosanitaria, una teleasistencia digital y una teleasistencia personalizada. Cuando hablamos de sociosanitaria, quiere decir que, siendo un servicio social, está coordinado con servicios sanitarios. Y sobre todo esta coordinación se establece a través del equipo de consejo sanitario. Me vais a perdonar, que esto de hablar en el cine le pone a uno un poco nervioso. Voy a beber un poquito de agua. Y te seca hasta la boca. Quiero remarcar que, siendo, como decía, un servicio social, lo que estamos es en coordinación con Osakidetza para atender situaciones relacionadas con la salud, y esto se hace en esa colaboración con el Consejo Sanitario, de tal manera que cualquier alarma que entra en la central que tenga alguna relación con la salud es derivada
a profesionales de Osakidetza, en este caso al Consejo Sanitario, que es un equipo de teleenfermeras que atiende telefónicamente. La cifra que os decía que pone ahí, 604, son consultas que entran en teleasistencia mensuales, una media mensual, del total de la actividad que tenemos. Y de esas 604, el 33% acaban resueltas telefónicamente. También damos apoyo a las personas usuarias para poder pedir una cita con su centro de salud. Lo que hacemos es actuar casi como sus nietos, entramos en la web de Osakidetza y le decimos, señora María, ¿le viene bien el día tal a las 9 de la mañana? Bien, vale, perfecto, y entonces queda ya reservada. Para eso tenemos pues el DNI, la fecha de nacimiento, que si habéis sido usuarios, pues es lo que se necesita a la hora de pedir. Es curioso, aunque aquí no aparece, si observamos la evolución de estas dos colaboraciones, mientras que la gestión de citas se ha mantenido o incluso ha descendido un poco, lo que es las consultas sobre salud han ido creciendo. Y esto, la interpretación que hacemos es que es una modalidad, la no presencial, que se adapta mucho a las personas usuarias, a las personas, en este caso la mayoría, personas mayores. Y luego, como otra de las colaboraciones, de manera todo esto muy resumido, colaboramos en la campaña de la gripe con Osakidetza, que ahora mismo está activa, y logramos que la población de Betion, el 70% de la población se vacuna contra la gripe, frente, normalmente la cobertura que se maneja por Osakidetza a nivel de población normal está en el 60%. Es decir, que bueno, para eso se hacen llamadas y en esas llamadas se recomienda esta vacunación. Vale, como os decía también, la teleasistencia es una teleasistencia digital. Vale. Bueno, la teleasistencia se introduce en España a principios de los años 90 y es el primer servicio social que conjuga la atención a través de personas con la tecnología. Cuando hablamos ahora de todo este tsunami de lo tecnológico, es importante saber que bueno, pues hay ya servicios que vienen trabajando en esta línea desde hace mucho tiempo. Y entonces es importante también saber separar qué es innovación. Aquí ahora que tanto se nos llenan las ciudades de patinetes eléctricos, fijaros, estos son patinetes de 1916, de 1920. Ya existían en aquella época, en este caso eran con motor, pues irían con gasolina, me imagino, pero que el concepto, yo cuando vi la foto dije, joder, me quedé muy sorprendido. Y retomando lo que es digital, el camino de la teleasistencia con la tecnología siempre ha ido muy unido y en esa unión indudablemente tenemos que seguir mejorando y avanzando. Y hoy en día una de las estrategias es la digitalización del servicio. La digitalización del servicio supone cambiar la tecnología de la central y supone cambiar la tecnología de los domicilios. En los próximos 2 años, el 25% de los domicilios de teleasistencia tendrán terminales digitales. Bien, pero ¿de qué sirve que tengamos terminales digitales? La digitalización en sí misma no tiene por qué aportar nada. El reto es conseguir una transformación digital. Y el concepto de transformación digital involucra a los procesos. Si esa digitalización, si esas herramientas nos sirven para dar los servicios de otra manera, sí servirá de algo. Si no, por sí mismo poner un aparato digital frente a un analógico no sería ningún beneficio. Pero precisamente estamos abordando todo ese camino. Y por último, el último bloque que quiero mencionar es el concepto de teleasistencia personalizada. La teleasistencia es un servicio que tradicionalmente, pues como tantos otros servicios, era un café para todos. A todos se les daba el mismo servicio, que era la instalación de unos terminales. Y el reto al que nos venimos enfrentando desde el año 2015 es hacer una teleasistencia personalizada para cada persona usuaria. El gran cambio que se está produciendo para conseguir esta teleasistencia personalizada es que el alta en el domicilio
el primer contacto que se produce con la persona usuaria es de una trabajadora social. La trabajadora social analiza el perfil de la persona y su entorno domiciliario y en función de eso establece qué recursos de la teleasistencia son más aptos para esa situación. Esa valoración le suceden revaloraciones posteriores que están fijadas ahora en este momento con un máximo de 6 meses, pero en cualquier caso la experiencia nos está llevando a que la propia actividad diaria genera una revaloración, porque la información sigue entrando y eso supone que vamos sabiendo en cada momento lo que a esa persona le pasa y en función de eso se va adaptando el servicio. Bajándolo a datos concretos y aplicados a Guipúzcoa, esa personalización tiene un punto de partida que es la clasificación de la persona o de la población en una serie de niveles que son, como os decía, es el punto de partida y ahí la trabajadora social es la que determina si lo que está viendo se ajusta a esos niveles o tiene que añadir algo. Para eso se utiliza un algoritmo que te propone un nivel y eso está asociado a unos cuidados. Bueno, pues estas son las cifras un poco de esos niveles. El nivel 1 es el nivel más básico en el que las necesidades son muy básicas y como veis pues hay una proporcionalidad de según aumentamos de nivel el número de personas evidentemente en esos niveles más altos es menor. Esta constatación es importante porque a veces cuando analizamos las necesidades parece que todas las personas van a necesitar estar en el nivel de máximo riesgo. No, cada persona tiene sus propias circunstancias. Y asociándolo con el discurso de la tecnología, a veces es muy habitual encontrarse que se asocia la teleasistencia a la medallita y al terminal, y de vez en cuando se habla del concepto de los dispositivos, los detectores de humo, fuego, gas. Parece como que eso no se pone. La teleasistencia pone también esos aparatos y los pone cuando son necesarios. En Guipúzcoa, 2.101 personas, el 13,69% de la población usuaria de teleasistencia tiene alguno de estos dispositivos. Pero para ello hay que hacer una prescripción personalizada de estos casos. Y bueno, pues para finalizar, con este recorrido pues evidentemente muy rápido, el artista Alberto Giacometti tiene la obra El Bosque, que precisamente ahora está siendo expuesta en el Guggenheim, y pues hace una representación de lo que es la soledad. Figuras muy típicas de este artista, alargadas, caminan sin mirarse y sin cruzarse, y detrás de esto es una representación de la soledad y de la fragilidad de la persona como individuo, frente a la fuerza que adquirimos cuando estamos en comunidad. Bueno, pues la teleasistencia, en este reto, y que tanto se está repitiendo en este congreso, la soledad, la teleasistencia genera confianza y genera tranquilidad. El 65% de la población de teleasistencia viven solas y la central tiene un contacto de una llamada cada 17 días de comunicación. Esto supone, por supuesto, es una media, lo cual significa que hay personas que tienen un contacto que es cada 60 días y otra que igual es cada 10 días. Pero esto en sí mismo genera esa situación de confianza y de tranquilidad. Y eskerrik asko.